Buenos días. Hoy es el primer día de septiembre, así que estamos contentas. Buen día, oyentes. Estamos en la radio, como saben, 92.7 de la AZ. Los teléfonos son 55 87 070, lo dije como pude. Estamos acá con Graciela Quattrocchi y yo, Marta Basteri, dándole la bienvenida a este septiembre junto a Pablo en este programa de Tiempo de Elegir. Exactamente. Y acá está Graciela saludando. Muy buenos días a todos. Tiempo de elegir, tiempo de compartir y tiempo de tomar siempre, cada día, una decisión. Cada día, en cada momento. Así es la vida que nos toca vivir en esta época en la que es tan especial y que, según dicen todos los maestros actuales, que no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Que dentro de 100 años o 200 años, y ya no te digo dentro de 2000, veremos, se verá en el mundo, en la historia, si el mundo sigue existiendo, lo que pasó en este periodo de tiempo, en el que nos hemos reencarnado precisamente para vivirlo. Así que la toma de conciencia de esta época de mucha luz, de mucho plasma para poder realizar todas las cosas que queremos realizar, que seamos conscientes, que se realizan se materializa todos nuestros deseos y todo lo que nosotros invocamos, pero como no somos conscientes, se realizan las cosas que a lo mejor no queremos que se realicen. Entonces, tener conciencia de la luz significa eso, que podamos empezar a ser conscientes de que somos los dueños de la creación de nuestra propia realidad. Bueno, todo esto era para decir buenos días, pero me salió así que así estamos. ¿Qué le va a hacer? Y estoy inspirada. Y bueno, tantas cosas que leemos, que los plenarios que participamos, la cantidad de nuestros maestros que estuvimos hablando recién, lo estábamos diciendo con Marta, nuestros maestros permanentes son nuestros consultantes. Claro. Que como nosotros aplicamos todo lo que vamos aprendiendo, con H, aprendiendo, la única manera que existe de poder aprender es enseñando, poniéndolo en práctica con el otro, que sería el 2, nosotros somos el 1, el otro es el 2, el 2 es el que es necesario para que nosotros nos veamos reflejados. Claro. En la unidad es así. En la dualidad, el otro nos tiene pasando por mal camino siempre, nos ataca. Bueno, no siempre, a veces el otro... A veces no, pero es que es una caricia. Pero ahí no nos damos cuenta que es el otro, ahí no pasa nada, ahí decimos, ¡ay, qué bien que estamos viviendo! Nos damos cuenta cuando hay situaciones que no nos gustan, ahí es cuando... no pensamos. Yo te contaba de la última consulta de ayer mía que no se daba cuenta de algo bueno de ella, y entonces es como en el barómetro, si no podés, no lo ves en vos, no lo podés ver en otros, si te crees que los otros no lo ven en vos, las cualidades tampoco. No, claro. Entonces a veces el otro nos hace ser consciente, por ejemplo en este caso, cuán amorosa ella era y cuántas veces ella no veía la amorosidad en los demás. Entonces a veces, como siempre, empieza por uno de las cosas buenas también. Todo bueno. Empieza por uno. Es que no, el otro está nada más que para reflejarte de lo que hay en vos. Uno proyecta, dice, si querés saber lo que estás dando, fíjate lo que estás recibiendo. Claro. Entonces ahí sí, si querés saber lo que estás dando y ver lo que tenés que modificar, lo ves por lo que estás recibiendo. Bien, vámonos al tema de hoy. Bueno, me centra. Sí, me por centra. Favor. Porque no pero espérate que yo no dije el 341-305-4937, que es el teléfono para que puedan mandar mensajes o WhatsApp, y también en nuestra página Tiempo de Elegir, en el Facebook, y también en el personal de Marta Liliana Basteri, o en el mío, Graciela Alicia Quattrocchi. Ya les dije, les decimos siempre que nos gusta muchísimo que nos digan, que nos den
un feedback de cómo le está pareciendo el programa, si hay algo que le gustaría que comentáramos. Y hoy vamos a hacer va a ser temático. Bueno, entonces lo anuncio yo. La otra vez fue como una entrevista tuya hacia mí hablando del agua. Entonces ahora, nosotros nunca lo preparamos, los oyentes ya saben, pero sí nos dijimos hace un rato, y bueno, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué nos que sea puede, interesante. Claro, ¿de qué nos puede hablar un rato Graciela? De algo que sabe, que es del árbol genealógico. Entonces, Graciela, en una consulta, yo sé que en algún momento empezás con fechas y a veces sin fechas, con esta gente que tenemos detrás. A mí me gustó, una vez leí algo, a Jodorowsky, que decía: nosotros no somos quien está, o la persona no es la que está adelante, es ella con 14 personas atrás. O sea, esas 14 son los abuelos, los bisabuelos, los padres, abuelos, los padres. Padre, abuelo, o sea, y bisabuelo. En filita para atrás. Entonces, es los que construyen nuestro inconsciente, nuestro sistema de creencias, y cuando actuamos o cuando vemos el espejo, también estamos viendo lo que ellos veían y todo lo que quedó en nuestro sistema de creencias, que la memoria celular, siempre decimos, no es solo un sistema aislado, sino que hay un lugar en el cerebro donde se aloja el sistema de creencias. O sea, no es cualquier cosa el sistema de creencias. Así que, ¿cómo empezarías a explicarnos el árbol? Siguiendo el hilo de lo que estabas diciendo, para el método del árbol, sería lo que en la construcción del psiquismo sería lo simbólico. Claro. Que es precisamente que podemos imaginar y después podemos ir a la parte de nuestro psiquismo que es lo real, pero claro, lo simbólico es lo que está siempre por encima, que ahí es donde están todos nuestros sistemas de creencia, todo lo que se construyó yo hasta los 7 años, y todo lo que viene tanto de lo que es la creencia del clan. El clan siempre tiene una lógica. Buscar la lógica del clan lleva una tarea más que intuitiva, cuántica sería. O sea, una vez que uno ya se establece en contacto con la persona que estás al lado, entras en su campo cuántico y empezás a sentir, porque no es una cosa que tenga una vocecita que diga tal o cual cosa, sino que uno empieza a sentir como que esa historia es esa, y la historia de esta, del otro, del otro, del otro, forma una lógica que existe, porque no es que están separadas las historias. Entonces esa lógica del clan va a ser la base del sistema de creencias que la persona que viene a consultar sabe que le impregna su desde dónde siempre que tiene alguna meta que realizar, algún trabajo que hacer, o cuando va a buscar pareja, o si quiere tener hijos, o si incluso cuando tiene algún síntoma físico, siempre va a estar impregnado de esa lógica que el clan establece como una pauta a seguir a lo largo de toda la existencia del árbol. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es algo que dice, pero bueno, hasta ahora siempre se repitió. Sí, hasta ahora que viniste tú a la consulta a sanar a ese árbol. Hay una persona que está designada por el árbol a ser la persona que viene a sanarlo. ¿Y sí, cuál es? Y la que tiene la curiosidad, o la que tiene el síntoma físico, o la persona que se pregunta por qué su vida se repite siempre de la misma manera. No lo sabe, pero es la elegida. Es la elegida porque no lo sabe, pero porque es la elegida, porque vino. Claro. Vino a esta consulta, o vino a la consulta que vaya a querer hacer esa pregunta que el ego, el yo, no tiene respuesta. Claro, ¿no? Las personas de alrededor de 40 años, que son la media con la que estoy trabajando, incluso más jóvenes también, se vienen a preguntar, llegan a los 40 años y ya no son los 40 años incluso de mi época igual, no te digo ya de más arriba, que a los 40 años era como que mi vida está acabada, ¿no? Las chicas que vienen de 40 años parece que tienen 30, qué sé yo, son con aspecto joven, sí, ¿viste? Son una generación muy especial. A mí también me pasa de estar desde los 30 y pico a los 42, 43 y no parecen la edad que tienen. No parecen, estar recién con su pareja, recién empezando a querer tener hijos, o con los hijos muy chiquitos, que en las épocas pasadas empezaban mucho antes. Pero
sistema de creencias estaba alojada, o sea, Sí. han trascendido un sistema de Claro, creencias. por supuesto. Pero ojo, lo han trascendido, pero todavía el sistema de creencias sigue actuando con la culpa de no haber tenido los Sí, hijos a y veces que sí. tiene 40 años y como dicen en España, y se pasa el arroz. ¿Y qué va a pasar a los 42, 43, 44 cuando ya a lo mejor tengo una pareja? ¿Estaré en condiciones? Claro, el reloj biológico. El reloj sigue biológico siendo te el mismo. sigue mandando. Aunque estas chicas, principalmente las chicas, bueno, los muchachos también que vienen, no parecen esa edad. No, parece mucho O sea, más. físicamente les ves con el pelo largo. Mira, ella, vamos a hablar la semana que viene de los rasgos físicos, de los rasgos de la cara, Sí. ¿no es cierto? Pero las veo que vienen, no se pintan, porque no lo necesitan, porque parecen chicas jovencitas, Sí. con el pelito así suelto, con el pelo prácticamente sin tinturas y sin cosas. Como que todo eso que no es casual, No. lleva a que conserven la misma frescura que en nuestra época era los 20. Claro. Porque ya a los 40 ya teníamos hijos de 10, de 12 años, no sé qué, y dice, bueno, ya no estás igual Claro. Pero es a los una 40 que adaptación. por supuesto, biológicamente, bueno, mejor dicho, no sé si sería biológicamente, físicamente, es como que esa adaptación se hizo, siguen teniendo la frescura de los 30 a los 40, pero biológicamente no, porque la biología en la mujer te marca Claro, un es calendario, diferente. te guste o no te guste, y por otro lado están los mandatos del árbol. Cuando nosotros hablamos del árbol genealógico, no se trata de ir a indagar, como a veces la gente dice, no, porque a mí me dijo mi hermana, me dijo mi mamá, que tenemos que andar revolviendo. Sí, es una palabra que usan. Que tenemos que andar revolviendo. Y no se trata de revolver, porque piensan o creen que en el árbol ya esas historias pasaron. Pero lo que toda esta nueva evolución y la física cuántica te demuestra, que el tiempo no es lineal. Nosotros creemos que es lineal, nosotros creemos en la linealidad del tiempo, de pasado, presente y futuro, pero realmente el tiempo está transcurriendo, todo está transcurriendo en el momento. Y aquellas historias que la epigenética conductual es la que estudió, que todo lo que recubre el ADN, que serían los genes, digamos, que van dentro, ¿no es cierto? Que es lo que heredamos de pelo, de color de ojo, de toda la situación, que si eran alemanes, que sí, Claro, no las sé qué, bueno, las características físicas e incluso el carácter también. Pero la conductual, la epigenética es epi, o sea, por encima o abrazando a la genética, está la epigenética, que sería la conducta. En el libro que habla de la epigenética, no me acuerdo nunca yo los nombres de los autores, tengo que ser un poco más ordenada para eso, empieza diciendo que la conducta, no, ¿cómo es? La conducta de tu abuelita va a tener repercusión en la nieta. En la nieta. Entonces, lo que la abuelita no hizo, o lo que la abuelita hizo, o lo que la abuela quedó con represión para hacerlo, lo que reprimió, los miedos que tuvo. Es más, se ha comprobado de gente, por ejemplo, una abuela que se muere intoxicada porque se equivocaron de una medicina o lo que sea, viste que, bueno, le produjo una alergia, lo que sea, o una sobredosis, pues suele pasar, ¿no es cierto?, que por ahí se equivocan con un medicamento. Bueno, lo que se ha demostrado es que el nieto, que a lo mejor ni conoció a la abuela, sin saber de por qué, es alérgico a ese medicamento o a esa comida, que a lo mejor le produjo una intoxicación muy fuerte a la abuela. Y dice, bueno, pero ¿y si ya, cómo va a ser eso? Bueno, eso es lo que significa la epigenética. O sea que cuando nosotros buscamos en el árbol, buscamos toda la historia. Cuando la gente me dice, no tengo fecha, normalmente hasta los abuelos, algunos llegan, los bisabuelos, yo no tengo fecha de bisabuelos tampoco, claro, pero conocemos historias. Sabemos que vino de Italia cuando tenía tantos años, que vino en un barco, que
que en el barco, como ha pasado, en el barco se le murió una mujer, se quedó con la hija chiquita y llegó el hombre solo con el barco, otros que se vinieron escapados de una guerra, otros que venían, bueno, de todo he encontrado, que lo perseguían y salió escapado de Italia, tenía otro que venía de Polonia, desheredado de su familia, porque él había estudiado una carrera, a él le dieron carrera pero no le dieron tierras. Claro, lo que me vine a consultar el nieto de ese hombre es que él estaba perfectamente bien trabajando con sus padres, con su padre en un negocio. Digo, pero nadie me viene a consultar porque está bien. No. Y él era que tenía esa cosa de no haber estudiado una carrera, claro, y de no separarse de los padres, del negocio del padre. Yo le decía, pero vamos a ver, ¿vos te querés separar del negocio de tu padre? No, porque yo me llevo muy bien con mi papá, con mi hermano. Y entonces, ¿cuál es la historia? Y no sé, dice, siento que yo con la edad que tengo tendría que hacer otra cosa. Él a su vez estaba casado y tenía hijos. Cuando vimos, era doble, claro, de ese abuelo que se vino de Polonia, creo que era, no sé, porque eran todos nombres así muy raros para nosotros, creo que era Polonia, pero da lo mismo, donde eran como 4 o 5 hermanos. A todos los demás le dieron tierra, a él le dieron estudio, que era abogado este hombre. Claro. Cuando llegó a Argentina, porque claro, allá era abogado, pero no tenía tierra, no tenía nada, no sé por qué razón, porque había venido antes, no me acuerdo cómo era la historia, llega a Argentina y el título no le vale. Claro. Por lo tanto, al final se dedicó, qué sé yo, al tema textil o no me acuerdo qué cosa, hizo mucho dinero, pero siempre se quedó frustrado porque su familia lo había desheredado en tema de, claro, tierras. Vos fíjate. Y su carrera no le sirvió para nada. Y entonces el nieto, que estaba todo perfecto, dice, pero se sintió, tendría ni 40 años tenía cuando me vino a hacer la consulta. Y era esa insatisfacción de que le faltaba hacer algo. Claro, cuando vimos que lo que estaba era reparando al abuelo, él está bien con su familia, él tiene, digamos, sus tierras, entre comillas, tiene su herencia familiar, la tiene bien ajustada, la tiene bien, se lleva perfectamente, pero siente la desazón que no era suya, era de su abuelo. Ahora, vos fíjate, ¿no? Yo entiendo perfecto, pero cuando esto a él le empieza a hacer sentir mejor, cuando toma conciencia. Cuando toma conciencia se da cuenta que no es suyo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos devolver el programa al abuelo en un acto de amor, que siempre lo digo, esto no se hace ni siquiera en la primera consulta, porque es como que, si no la gente dice, no, me hicieron hacer el teatrito de devolver, no. Eso se hace después, que han pasado por lo menos 4 semanas, para que tome la conciencia y después de esa toma de conciencia, hacemos actos de psicomagia que vienen muy bien para el universo, vienen muy bien para él. Es la devolución de esos programas y, por supuesto, el perdón, y sabiendo que eso es un acto de amor. En este caso, este chico no tenía ningún problema de despedir hacia el abuelo, pero hay veces que la gente viene con mucho resentimiento. Claro. Porque la abuela, claro, o porque la mamá no tuvo relación buena con su madre, pero a su vez sí con la abuela, pero a su vez la abuela de ella, que sería la madre la madre la abandonó. Un montón de historias que se van pasando resentimientos. Claro, a mí me gusta, hay algo que me gustaría que lo expliques, esto de, o después del corte. Porque las mujeres traemos la imagen, toda la memoria uterina. Claro, ¿por qué nosotras? ¿Querés que vayamos un corte y después seguimos? Vamos. Porque se fue volando el tiempo. En AZ 92.7 inicia espacio publicitario. Marta Liliana Basteri, memoria celular, sanación biocósmica. Teléfono 341-155-81-6061. Facebook, Marta Liliana Basteri. Graciela Cuatroschi, especialista en bioneuroemoción y numerología integrativa. Teléfono 341-153-054-937. www.bionumerología.com. En 92.7 AZ,
Finaliza espacio publicitario. Bueno, y estamos aquí en la AZ 92.7. Los teléfonos son 55, lo digo mal yo, 558 7070, es más fácil. Es más fácil, yo me complico. Entonces, 558 7070. Es fácil así. Claro, claro, y te suena, acá tiene canción. Charlando con Graciela Cuatroqui sobre el árbol. Les quiero decir, si ustedes se acuerdan, el programa anterior había prometido tomar más agua. Sí. Y está con su botellita. Sí, me terminó. Bueno, pero estuviste tomando eso todo el tiempo. Yo la vi en la botellita y la vi tomar. Entonces ha cumplido su promesa, está haciendo bien la tarea y espero que los oyentes se hayan acordado también de tomar agua y por qué, si no en cualquier otro momento les vuelvo a explicar. Pero ahora estamos con el árbol. Sí, señor. Y yo te había hecho una pregunta de por qué las mujeres somos las que traemos toda esa memoria uterina y toda la memoria, la información vieja. Todo lo ancestral. Eso. La razón es biológica, como suelen ser todas estas razones. Por el proyecto Sentido, que después un día entraremos las dos con el proyecto Sentido. El proyecto Sentido es el periodo de tiempo que va desde 9 meses antes de la concepción, atenti, 9 meses antes de la concepción. Mi edad de la causa en el varón. Exacto, porque hemos intercalado en esas cosas nuestras experiencias y nuestros conocimientos, cada uno en lo suyo, lo hemos integrado. Bueno, 9 meses antes de la concepción, cuando no tenés ni idea, o cuando estás buscando, lo que sea, pero que no se está presente todavía en la concepción, pero 9 meses antes ya empieza a funcionar, digamos así, todas las emociones de mamá en ese proyecto de hijo que se conciben 9 meses después, la concepción, los 9 meses de la gestación y los 3 primeros años de vida. La manera de nacer también implica bastante. Y los 3 primeros años de vida. O sea que ahí tenemos 4 años y medio donde todo es absolutamente emoción de mamá. ¿Qué ocurre ahí? No solamente cuando vos estás embarazada de tus hijos, vos tenés tus emociones, ahí lo empezamos a mirar, a ver qué emoción hubo antes de que naciera Javier, antes de que naciera Germán, bueno, antes de que naciera Lucía, investigamos tus emociones, mamá. Ay, papá, bueno, depende cómo lo viva mamá, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí uno investiga todo ese periodo de tiempo porque ahí hay una serie de síndromes que después un día lo vamos a analizar, de que distintos hijos, por qué esperas ese hijo, qué vacío viene a llenar, qué cosa querés, a lo mejor querés sujetar a tu marido que va con otro. Sentido. ¿Qué sentido le das a ese proyecto de hijo, ¿no? Bueno, entonces todo eso es emoción de mamá, hasta los 3 años de vida. Todo eso, cuando nosotras estamos como mujeres embarazadas de nuestros hijos, a su vez, también, y de una manera totalmente inconsciente, estamos viviendo nuevamente las emociones que mamá tenía cuando estaba embarazada de vos. Ajá. Y vos estás embarazada de tus hijos. En ese momento que tu mamá está embarazada de vos, en un momento dado, y ellas con sus emociones, se están gestando los ovocitos que después se van a convertir en óvulos con los cuales van a nacer tus hijos. Entonces, los hijos, o mejor dicho, los nietos, en cierta manera, han estado recibiendo las emociones de la abuela. Por eso es la importancia de conocer a la abuela materna. O sea que en cada embarazo vos volvés a vivir tu embarazo dentro de la panza forma, de mamá. y tu forma de nacer, todo lo mismo. Claro. Entonces, yo tengo los nombres que voy diciendo porque me encanta agregar nombres diferentes. Digo, si vos estás con tus emociones, cuando tenés tus hijos y cada uno, el proyecto de sentido es diferente, tenés el remedio, tener los recursos, yo digo que tenés el antídoto, ¿no? Pero de tu mamá, de cuando tu mamá estaba embarazada de vos, ya no controlás esos recursos. ¿Qué recursos? A veces tenés que andar investigando a ver qué pasó con mamá, porque no solamente te incide a vos, sino a tus hijos, porque se va derivando. Pero imagínate que ya después de la bisabuela,
y de la tatarabuela, pero bueno, nosotros siempre vamos hasta la 4ª generación arriba. Entonces, cuando hacemos toda la línea, lo hago acá a la derecha, que es toda la línea materna, ahí es donde se van pasando de generación en generación, aunque no haya coincidencia de fecha, claro, todas las madres van transmitiendo ese virus, aunque no lo padezcan, que no es un virus, no estoy hablando de virus, estoy diciendo porque le pongo esos nombres para decir qué cosa que tuvo la abuela, que a lo mejor vamos a suponer, la abuela materna, la abuela muere en el parto. No a lo mejor de tu mamá, sino que puede morir en el parto de otro más chico. Entonces ahí yo he encontrado árboles donde se ha muerto la abuela, se muere la abuela y la madre, y deja a 3 o 4 chicos chiquititos, y el padre se muere detrás a los 6 meses. Eso tuve el otro día, sí, un caso. Claro, ahí el mandato es: tener hijos es peligroso y hay abandono. Claro. Entonces, la hija que sobrevive a esa circunstancia, que la crían quien ha podido, o bien a lo mejor a veces hasta son entregadas en una época de 2 generaciones para arriba, o depende de la edad que tengamos, 1 generación para arriba, eran entregadas a gente que vivía por ahí y las tenían para los trabajos domésticos. Más la gente, yo lo veo mucho, ¿viste?, en la gente que vivió en el campo. Sí. Que lo criaron otros. Claro, entonces esta mujer se casa con, se casó tu papá, y a tu papá se casó con que pasaba por la esquina, porque lo que quería era salir de una situación de falta de amor, de no haberla criado. No han tenido la imagen materna, tampoco han tenido la paterna. Muchas veces los padres no se mueren, el papá, pero se queda inoperante para poder criar unos hijos. Entonces los terminan criando otros. Entonces eso se llama, aunque la madre se haya muerto y no que se haya ido con otro, es abandono igualmente. Para el inconsciente. Para el inconsciente igual es abandono. Entonces se trata eso como abandono. Entonces a lo mejor la que viene a consultar es una nieta que tiene cerca de 40 años y no puede tener hijos. No es que no puede tener hijos, es que ni siquiera tiene pareja. Claro. Va pasando de pareja en pareja para no tener hijos. Entonces yo a esto le llamo, y cuando analizamos el proyecto Sentido, capaz que ella fue concebida porque la madre se sentía, ayer tuve ese caso, la madre sentía, cuando estaba embarazada de esta chica que me consulta por una cosa así, es que la madre se queda embarazada después de haber perdido un hijo, y porque se sintió que nunca la integró su marido a su familia. Ella no se sentía integrada a la familia del marido. Entonces el sentido de la vida... El sentido de la vida de esta chica era que fuera aceptada, aunque sea de una manera virtual. O sea, no es que a lo mejor era real así, pero ella lo sentía así, que es lo que importa. Sí. Entonces el proyecto Sentido de esta chica era darle valor a la madre. Claro. Y la chica tiene una autoestima por el suelo, y a los 40 y pico de años que tiene ahora, ha pasado por distintos parejas. La última la desvalorizaba muchísimo. Las desvalorizaciones son a través de desprecios, a través de... no solamente de que sea mujeriego o que le pegue, ¿no? Son personas que se te imponen. O la indiferencia. Y la indiferencia. Y entonces ella no aguantó más seguir con esta pareja, pero claro, la consulta la tengo 40... además tiene un fibroma. Claro. Vos fíjate, el fibroma es ocupar, claro, el útero. Y de esa manera, vos sabés que vos fíjate como todo, tenemos que ir a ver la mitología, tenemos que ir a ver lo que hay en el inconsciente colectivo, claro, de la historia. Vos sabés que las prostitutas en Roma se ponían piedras en la vagina y llegaban al útero, porque entonces así no se quedaban embarazadas, claro, porque el útero estaba ocupado. Claro. Entonces, como está ocupado, no puede recibir un embrión. Ajá. O sea, le manda el mensaje de que ocupado, viste, cartelito ocupado. Entonces se pasaba de largo el embrión y no anidaba. Entonces eso está cuando estudiamos por qué los fibromas, cuál es el sentido biológico del fibroma. Claro, ya hay algo. Ya hay algo.
No sé qué, pero hay algo. Hay algo. Entonces se instala un fibroma dentro del útero para poner el cartelito ocupado, viste, pasada de largo, que acá no se puede gestar. O lo haces para decir que no querés tener hijos o para decir con este hombre no quiero O con este hombre no quiero tener hijos. A veces ahí nos vamos más bien al cuello de útero. Porque es el que tiene el contacto con el hombre. Claro. Pero en ambos casos siempre hay que ir a buscar, o no soy la elegida y ahí tenemos los quistes ováricos. Pero vamos, en lo concreto, en el caso de esta chica, que te digo que ya llevo un tiempo tratándola, ella viene porque tiene un fibroma. Pero claro, ese fibroma está en consonancia con todo lo que pasa en el árbol y en el proyecto sentido. Entonces yo todo esto, cuando lo tengo ahí arriba de la mesa y lo veo y saco cuál es la lógica del árbol, el proyecto sentido no está separado. Precisamente el proyecto sentido viene a afirmar para que ese plan maquiavélico que yo le digo, claro, al árbol genealógico. Mira, el plan es tan maquiavélico que hasta elegiste estos padres en esta circunstancia, con esta emoción que tiene la mamá, para que se diera la lógica del árbol, que es que ella no tenga hijos. Claro. Que a lo mejor una vez que se toma conciencia, sí, biológicamente, claro, vos podés tomar conciencia, ya tenés 50 años, probable que no los puedas tener igualmente. Bueno, pero ayudás... Pero ayudás a entenderlo, claro, ayudás a comprenderlo, y que es lo que tiene que hacer la persona, es aceptarlo. Es una libertad también saberlo, por más que ya no puedas tener hijos, suponete que es una persona ya grande. Sí, ya está, pero por lo menos, pero ya lo aceptás, claro, te liberás vos y liberás a toda esa memoria uterina histórica que viene pasando en todo el lado materno. Porque los hombres, y que no se crean los hombres que los es un piropo, pero lo que le estamos diciendo a los hombres es que ellos son los que aportan la modernidad. Porque las mujeres somos arcaicas, vamos llevando todo y arrastrando todas las vicisitudes de las mujeres. Y los hombres se desarrollan en la pubertad. Y no tienen, nosotros tenemos nuestros óvulos, se gestan los ovocitos dentro de la panza de mamá. Claro, ya lo tenemos, ya dentro de la panza de mamá ya está. Ya estamos, y ellos cuando tienen 12, 13 años, entonces empiezan a tener su desarrollo es a esa edad, y fuera del contexto tóxico que puede significar, claro, las memorias uterinas. Claro. Así que ahí está contestada tu pregunta. Bueno, es apasionante el tema. Buenísimo, hablando de embarazos y vamos al corte y vamos... Ay, porque el tema tiene que ver... No sé, plegaria para el niño dormido. Un niño dormido. Vale. En AZ 92.7 inicia espacio publicitario. Graciela Cuatroschi, especialista en bioneuroemoción y numerología integrativa. Teléfono 341-153-054-937. www.bionumerología.com. Marta Liliana Basteri, memoria celular, sanación biocósmica. Teléfono 341-155-81-6061. Facebook, Marta Liliana Basteri. En 92.7 AZ finaliza espacio publicitario. Y seguimos en la 92.7 AZ. A ver si me sale bien el teléfono. 558-7070. Bien por Marta. Bueno, entonces seguíamos con el árbol genealógico y estábamos charlando con Graciela también de esto de el inconsciente colectivo. Yo le hice una pregunta también porque me pasó de atender personas que eran descendientes de indios. Y que su abuela había sido secuestrada por los indios. Otra persona, Graciela, vos me decías que no habías tenido ninguna consultante así. Yo, dos personas que venían de descendientes de indios y de abuelas que habían sido dadas como botín de guerras, que habían sido violadas,
y de pueblos originarios que recién ahora se los está respetando un poco más, pero que décadas atrás y siglos atrás y con la conquista, nosotros somos de América Latina sobre todo, y tenemos todo un inconsciente colectivo que no es el mismo de Europa, vos que viviste en Europa y que hiciste árboles en Europa, que el de acá, porque... No, son completamente distintos. Somos conquistados, sí, tratados... Y ellos son conquistadores. Y ellos son conquistadores. Vos fíjate la diferencia. Si bien, como hablábamos antes, nosotros tenemos todo... Si no son abuelos, son bisabuelos, pero todos traemos memorias de desarraigos, claro, porque se han ido de Italia y de España principalmente por problemas de miseria o también político, muchos escapando de guerra. La cuestión es que se venía el destierro, yo les pongo a los consultantes en esto. Digo, mira, vos imagínate, vivilo, y lo viven, y sienten lo que sienten el abuelo. Se suben a un barco que no imagínate que no estaba ni el Google Maps, ni ninguna manera de saber dónde quedaba ese país, que tenías que atravesar durante 3, 4, 5 meses en unos barcos que tampoco eran unos all inclusive de crucero, sino que eran barcos donde, depende de la categoría, que casi todos iban en esa bodega bien abajo, hacían unos viajes larguísimos donde se moría gente, donde se podía morir incluso un bebé que llevaras, que las mujeres estaban embarazadas y parían ahí. Ya el caso de una mujer que y bien cercano era ese, la habían tirado la tiraron al mar cuando pues, se murió, y dio a luz. Este hombre tenía un bebé chiquitito y otro que dio a luz la mujer ahí, pero como había mucha peste y no se sabía de qué había muerto, la tiraron al mar. Entonces este hombre llega. La tiraron al mar y además a él lo hicieron bajar en Brasil. Cosa de que se lo eliminaron rápido. Claro, ¿tú te imaginas cómo iniciaron esa vida? De la que nosotros después venimos, aunque sea en tercera generación, descendiendo. No puede ser, no, por eso no es revolver el pasado, es que todo eso está en nuestra memoria celular. Y venimos precisamente a reparar a toda esa experiencia que vivieron de una manera real o simbólica. Vemos que nuestra vida se dirige inconscientemente para reparar al dolor que han sufrido esas familias que la tenemos ahí en nuestro árbol. Y en el caso que vos me decías, de aquí de los pueblos originarios, si por otro lado en Europa han sido conquistadores, aquí han sido conquistados. Por lo tanto, el mandato de ese árbol, la lógica de ese clan es diferente. Claro. Y después cuando yo trabajo mucho por Skype en España, veo que no hay inmigración, que después emigración, en el caso hay emigración, pero no hay inmigración. Por ejemplo, los abuelos, ¿no es cierto?, cuando estamos mirando, pero sí hay una guerra civil que dejó mucho odio, mucho dolor, hermanos, familias divididas, pueblos divididos, pueblos que aprovecharon que ya que está, como le tenía bronca por otra cosa, le decía, ¿sabes qué? Este es comunista, depende si la región era franquista. Y entonces aprovechaba que a ese lo mataran, porque en realidad lo que vos tenías ganas era de vengarte de algo que a lo mejor te había hecho cuando eras chico. Hay mucho rencor que se fue, que no salió a la luz, que se siguió guardando, para que se fue transmitiendo de generación en generación. Y yo me acuerdo un caso que tuve, puede ser similar a eso que vos me decías, porque era de Salta. Y la abuela de esta chica, ella me decía así, porque mi abuela era prostituta, pero después cuando empezamos a investigar el árbol, la abuela con 15 años fue vendida por su padre, y la abuela era de origen indio, fue vendida por su padre a un señor que tenía como 25 años más que ella, que se casó con ella, que sería el abuelo de esta chica. Tuvieron un montón de hijos, pero el hombre, a su vez, la hizo prostituir a ellos. Por eso ellos siempre decían que la abuela era prostituta. Era prostituta porque el marido con el que su padre la hizo casar, la obligó a prostituirse. 15 años tenía. ¿Sabés? Esta chica que yo le hago el árbol es doble de esa abuela. ¿Y sabés qué? Es lesbiana. Claro, todo lo contrario. ¿Y sabés qué? A los 15 años
la violaron y tuvo una hija. Ah, Y a su vez la hija, a los 15 años no la violaron, pero se fue, ella tuvo relaciones y también tuvo un hijo de soltera. Bueno, bien. Vos fijate, ¿no? yo quiero que me digas ahora, porque yo sé que todos los oyentes se están preguntando lo mismo. ¿Cómo la ayudás a esa Claro, persona? tomando conciencia que dice, nada más que eso, sí, porque el ego te va a decir que hay que hacer cosas. En realidad la toma de conciencia es saber que todo lo que vos hiciste hasta ese momento, las cosas que te sucedieron, No fuiste vos. no fuiste vos, era inconsciente. Si vos estás dormido, no podés después decir, fui culpable de un sueño que tuve. Ahora, cuando tomás conciencia, sabés que estuviste reparando de una manera totalmente inconsciente a esa abuela, en este caso, haciendo lo mismo o haciendo lo contrario. Pero la cuestión es que no podías Claro. dirigirlo. Y acá está la elección. O sea, pobre. Ella ahora no va a cambiar un montón de cosas. No. Pero por suerte, si ella es lesbiana, va a decir, elegí ser lesbiana. No fue por mis antepasados. Mejor dicho, fue por sus antepasados, pero ahora no puede elegir. Claro. Y no Ahora puede sentirse sentir. culpable porque ella fue rechazada, esto era en Claro. Salta, se fue de su ciudad, porque claro, ella tiene ahora hace 50 años, o sea que imagínate lo que era hace un tiempo cuando ella era jovencita. Pero lo curioso es que ella no tuvo relaciones con hombres, nada más que en ese tiempo cuando la violaron y quedó embarazada. O sea, ella es abuela, y fue abuela joven porque la hija repitió la historia, pero sin violación. Gracias a que fue violada, ella pudo comprender y pudo perdonar hasta a sus violadores. Claro, así se puede perdonar. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mira, no tiene que hacer una novena, no se tiene que ir arrodillada a ver ninguna virgen, no tiene que hacer nada. Pero la toma de conciencia, que te caiga ese clic y que entonces te perdones y hagas ese acto de amor, Claro. está haciendo también un acto de amor a la abuela, que no sabe lo que sufrió. No es que la abuela era prostituta, Claro, poder es que no entender. tuvo otra elección. Exacto. Entonces, una liberación muy grande, porque se puede vivir de otra forma. Ya elegís otra manera. Y la vida de esta chica cambió muchísimo porque por fin encontró el amor de su vida, que es, por supuesto, es otra mujer, porque ella se la pasaba reparando a su abuela, porque claro, ella, ¿qué hacía? Reivindicaba en la prostitución de la abuela, pero no del lado mujer, sino de un lado mujer, pero salvando mujeres. Claro. Pero como mujer, no como hombre, porque podría haber sido hombre y haber hecho lo mismo. Entonces ella se pasó toda su vida buscando mujeres que la necesitaran a ella como protectora. Claro. Claro. Entonces, ¿qué hacía? Se le colgaban y ella no podía vivir porque estaba siempre protegiendo y resolviendo lo que la abuela no tuvo. Pero ella lo hacía como mujer, desde el lado mujer, pero sexualmente como hombre. Ayer, Increíble. Te cuento algo parecido. La que venía sería la nieta, pero ya tiene una hija. O sea, esta mujer en su árbol, viven todas en la casa sería la bisabuela. La bisabuela tiene en su casa viviendo a su hija, a su nieta y a su bisnieta. Todas viven en ese lugar. Entonces yo le preguntaba, pero tu abuela, ¿cómo fue la vida de tu abuela? Y era la primera hija de 12. Ah, siempre protegiendo. Entonces siempre está protegiendo y lleva para su nido a todos. Todo, claro. Y lo más probable que a lo mejor tenga la bisnieta que después diga que no puede tener hijos o que quiere irse de la familia. O por ejemplo un caso que una vez me tocó, la chica se quiere ir a vivir su vida a, qué sé yo, porque le sale una oportunidad de irse a Australia y siente culpa por irse. Claro, ahí está, traicionó el clan. Está traicionando el clan. Entonces, saberlo ya te libera. Ya te libera, porque decía, no, claro, ¿y yo por qué siento culpa? Si yo, como aquel otro que se sentía tan bien, que se sentía culpable por sentirse tan bien. Es decir, Claro, claro. Entonces la historia es tomar conciencia que es diferente a tomar conocimiento. Eso. La toma de conciencia es como se dicen aquí en Argentina, que yo ya lo estoy exportando a España porque digo que te cae la ficha. Claro. Eso Yo es una terminología muy... Pongo un ejemplo con el de fumar.
Todos sabemos que fumar hace mal. Los médicos saben que fumar hace mal. Y sin embargo, los médicos, yo conocí cardiólogos, conocí médicos y cualquiera puede ver, te digo cardiólogos, no porque fume son y está. que los que más saben que no solamente el humo, la nicotina y todo lo que tiene el cigarrillo hace mal no solo a los pulmones, al corazón, sino al estómago, a todo le hace mal. Y sin embargo fuman. Es que lo saben, pero no toman conciencia. El día que tomen conciencia de lo que están haciendo, ¿entendés? No es conocimiento. Sí. No, es toma de conciencia. Pero en eso se nota bien. Un médico fuma y sabe que hace mal y fuma. El día que tomas conciencia de qué te está pasando realmente, que no es lo que sabe un médico, sino que te está pasando y lo que estás evitando en tu vida y por qué te estás agarrando de eso, es de fumar. Bueno, un día vamos a hablar de la toma de conciencia, cuando hablemos del proyecto Sentido y de la manera de nacer, el por qué ahora hay tanta cantidad de cesáreas que podrían evitarse para tener un parto normal. Cuando los médicos y principalmente las madres tomen conciencia de cómo le están marcando a su hijo, claro, por el momento de nacer, lo vamos a explicar para que hagan cada uno lo que le dé la gana, pero por lo menos que sean conscientes de lo que le están dando a sus hijos. Exacto. Así Buenísimo. que... Bueno, ya nos quedan 2 comentá lo del minutos. jueves que viene, para que estén preparados. Bueno, el jueves que viene vamos a hacer un ejercicio. No sé si es un ejercicio, pero empezar a conocer los rasgos. Qué lindo, eso es apasionante. Y cómo los rasgos tienen que ver con la personalidad y cómo hacen a la estructura. La estructura hace la función. Entonces, para que nos conozcamos un poquito, yo les voy a dar los primeros rasgos. Necesito que, si quieren, tengan un espejo a mano. Pero el espejo, si pueden, y les interesa lo que les voy a decir, tiene que ser del tamaño de la cara. Ni muy chiquito ni muy grande, porque lo que nos vamos a mirar van a ser los rasgos, para empezar, de la cara, las cejas, los ojos, la nariz y la boca. No si somos lindos o feos, sino las medidas corporales en cuanto a nosotros mismos. O sea, si la nariz es ancha respecto a los ojos, si los ojos están de una forma o de otra respecto a lo de la cara. Claro. Empezamos con la cara, es todo el cráneo y es mucho más. O sea que, por ejemplo, con la cara vos decís que podemos... ¿Cómo nos ponemos la barrera frente a los demás? ¿No? Es instintivo. Por eso. Como el otro te ve. Por eso. Porque vos no sabés empezar a ser consciente porque tenés las cejas altas, porque tenés los ojos, no si son grandes o son chicos, sino en relación a la cara, dónde está ubicado, si los párpados los ves o no los ves, si la nariz es ancha, si no, si la boca tiene labios gruesos o no. Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de esos rasgos para que empecemos a conocernos un poquito más desde la memoria celular que se la ha utilizado en Hollywood y yo les voy a mostrar cómo? Entonces, los saludamos, le decimos gracias a Pablo, hasta el jueves Pablo, que viene. no lo habíamos saludado. Yo sí lo saludé. ¿Saludaste, Pablo? Sí, Bueno, Pablo, te saludo yo y a todos los oyentes. No, bueno, no me acordaba. Chau, chau, chau. Marta, chau, hasta la próxima.